Dios los bendiga, ¿cómo están? Vamos a iniciar entonces con nuestra clase del libro de Isaías. En este momento vamos a hablar un poco acerca sobre los profetas. Isaías es el primero de los libros de los profetas mayores. Hay dos bloques de profetas en nuestra Biblia, el de profetas mayores y el de profetas menores. Ya habíamos hablado acerca del profeta Isaías, solo que fue como muy poca información la que tuvimos en ese momento que tocamos al profeta Isaías, y vamos a tocar un poco más de información, vamos a profundizar un poco más en este libro, quizás hacerlo un poco más académico para que ustedes puedan disfrutar un poco más de su contenido. Como estábamos diciendo, profeta mayor es porque tiene un poco más de contenido, en sus pergaminos escribió más que los profetas menores, pero no quiere decir que sea más importante que los profetas menores. Los mayores no son más importantes que los menores, sino que tienen más contenido dentro de sus libros. Recuerden que habíamos acabado de salir de los libros poéticos y de sabiduría y entramos ya al bloque de los profetas mayores, donde está Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Obviamente el libro de Lamentaciones está dentro de este bloque porque lo escribió el profeta Jeremías, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, continuemos con nuestro libro, el profeta Isaías, que en hebreo sería Yeshayahu, y en griego que sería Esías, que quiere decir Yahvé es salvación. Y tiene una particularidad de este libro, y es que generalmente los libros son escritos por una sola persona, pero el libro de Isaías es escrito por tres personas o en tres momentos diferentes de la historia al menos. No sabemos si solo por tres o por más personas, pero sí fue al menos escrito por tres personas. ¿Y cómo es esto? ¿Querrán o pensarán ustedes? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Ok, el periodo general entre el que fue escrito el libro de Isaías fue entre el 740 al 500 antes de Cristo. 160 años aproximadamente de diferencia hay, y obviamente una persona no va a vivir 160 años para poder escribir todo este libro. Tenemos como primera parte el proto-Isaías, que está escrito desde el capítulo 1 al capítulo 39, o el primer Isaías también, si de pronto proto-Isaías es una palabra muy extraña. El primer Isaías está escrito del capítulo 1 al capítulo 39 y abarca los años 740 a 700 antes de Cristo, solamente un periodo de 40 años, que fue el periodo en el que el profeta Isaías, hijo de Amós, o Ben Amós en hebreo, o estuvo ejerciendo como profeta en Israel. El Deutero Isaías o el segundo Isaías, que fue escrito desde el capítulo 40 hasta el capítulo 55 que tenemos nosotros. Recordemos que la Biblia inicialmente no fue dividida en capítulos ni en versículos, sino que eso es algo posterior. Tiene un rollo, un pergamino más bien, que está escrito en nuestras Biblias desde el 40 hasta el 55, capítulos 40 hasta el 55, y eso, o la fecha en la que fue escrita fue en el 550 aproximadamente, antes de Cristo, en el exilio babilónico. Y por último tenemos el trito Isaías o el tercer Isaías, que abarca los capítulos 56 al 66 y fue escrito en un periodo comprendido entre el 530 al 500 antes de Cristo, más o menos 30 años de distancia o de tiempo, y esto fue durante el retorno al exilio, una vez ellos pudieron regresar a Jerusalén. Ya habíamos hablado sobre los pseudoepígrafes en algunas clases anteriores, que para recordar rápidamente era que un escritor firmaba una obra o un libro o un escrito con el nombre de una persona famosa de su época y se lo adjudicaba a esa persona, como por ejemplo el trito Isaías se firmó como si fuese Isaías, pero realmente no fue Isaías porque ya Isaías había muerto hacía mucho tiempo. Los pseudoepígrafes no eran como la piratería actual, sino que era una práctica común del mundo antiguo. Ahora, lo que yo creo es que lo más posible fue que fue una escuela profética perteneciente al mismo Isaías, así como los filósofos tenían también sus escuelas filosóficas, los profetas tenían escuelas proféticas, y la escuela profética del profeta Isaías fue la que escribió el Deutero Isaías. Cuando estaban en el exilio babilónico ya tenían los escritos del profeta Isaías y no los iban a dejar perder, sino que los revivieron durante el exilio babilónico, siguieron escribiendo algunas otras cosas y posterior al exilio, cuando ya los dejan retornar de nuevo a Jerusalén, ellos en el retorno al exilio y post-exilio escriben el trito Isaías, la tercera parte de Isaías. Y ahorita vamos a ver qué abarca cada una de esas partes del libro de Isaías. Entonces ya sabemos lo que son pseudoepígrafes y lo que son escuelas proféticas. El profetismo en Israel. El profetismo en Israel surge porque el pueblo se aparta del pacto de Dios y los profetas eran como voceros de Dios o de Yahvé, llamados a recordar la fidelidad de Dios a Israel, denunciar el pecado y anuncian la esperanza futura del pueblo, después de que Dios haga lo que debe hacer, si debe castigar o si debe traer la paz sobre el pueblo, pero al final siempre va a dar una esperanza futura. Profeta quiere decir Naví, que es mensajero o boca de Dios, es decir que tanto ustedes como nosotros seríamos profetas porque anunciamos la palabra de Dios, somos mensajeros de Dios. O sea que cuando una persona le dice yo soy un profeta y me está hablando de Dios, no le está mintiendo, realmente es un profeta. Pero un profeta no es una persona que tiene poderes sobrenaturales y que puede ver el futuro, que puede leer las cartas o que le puede decir a usted si se va a enfermar o se va a morir mañana o si le va a salir un viaje, o como en algunas religiones donde le dicen que le va a salir un viaje, que le va a salir un trabajo o que le van a pasar cosas extraordinarias más adelante, porque ese no era el trabajo de los profetas. Era quizás una de las características que utilizaban los profetas en su época, pero el trabajo real de los profetas era precisamente esto, ser voceros del pacto. Ellos llamaban al arrepentimiento.
Y sus funciones principales era confrontar el pecado, es decir, la idolatría y la injusticia social. Cuando el pueblo se iba en pos de dioses ajenos, entonces ahí estaba el profeta para decirle al pueblo que debía corregir su forma de actuar. Y cuando los reyes o cuando las personas adineradas del pueblo aplicaban la injusticia social sobre los menos favorecidos o sobre los pobres del pueblo y empezaban a abusar de ellos, ahí estaba el profeta también para llamarles la atención. También ellos debían interpretar la historia, pero desde la perspectiva del pacto. Dios ya les había dejado un pacto con Moisés, precisamente, ya lo vimos en el Pentateuco, precisamente en los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, allí es donde se aloja todo el pacto, y en base a la historia del pueblo de Israel, el profeta debía confrontar al pueblo en base a esa ley y a decirles, ok, recuerden que en algún momento nosotros también actuamos de esa misma manera y Dios nos castigó. Acuérdense de la rebelión de Coré, acuérdense de los 40 años vagando en el desierto, acuérdense de los momentos difíciles que tuvimos que pasar, acuérdense también cuando Dios nos liberó de la mano opresora de Egipto. Entonces esa era la labor del profeta, estar siempre recordándoles a la luz de la historia del mismo pueblo de Israel lo que Dios había hecho a favor de ellos, pero también lo que había hecho para corregirlos en los momentos en los que ellos necesitaban ser corregidos. También tenía que proclamar o anunciar la esperanza de restauración bajo el gobierno justo de Dios. Acuérdense que inicialmente el pueblo vivía en una teocracia. Israel era una teocracia, eran gobernados por el mismo Dios hasta que el mismo pueblo le pidió a Samuel un rey, porque las naciones de alrededor tenían reyes y ellos querían ser como las naciones de alrededor. Entonces, ellos mismos piden un rey y quieren dejar entonces la dependencia de Dios por tener la dependencia hacia un hombre. Entonces, uno de los trabajos también del profeta era anunciar esperanza, pero bajo el gobierno justo de Dios, porque bajo el gobierno de los hombres siempre va a haber injusticia, porque el hombre nunca piensa de manera justa, el único que piensa de manera justa es Dios. Nosotros intentamos hacerlo justo, pero siempre vamos a actuar de una manera beneficiando a unos y perjudicando a otros, no actuando con justicia. Más o menos eso era lo que tenía que hacer el profeta. El profeta tenía que denunciar, tenía que actuar, tenía que predicar, tenía que recordar, tenía que confrontar y eventualmente Dios les daba una que otra profecía futura para que ellos pudieran hablar y decir, Dios me dijo que si no hacemos esto nos va a corregir de tal manera en un futuro, pero no era, a veces creemos nosotros que el profeta se la pasaba en estos momentos de éxtasis, imaginando o esperando el caos y viendo futuros alternos, así como Doctor Strange, viendo diferentes futuros al mismo tiempo, a ver cuál era el que más le convenía al pueblo, y esta no era la tarea del profeta. Hoy en día, los que se dicen a sí mismos profetas lo hacen porque dicen que pueden ver el futuro. Sin embargo, esto es un error porque todos los que hablamos acerca de Dios somos profetas y no es necesario que veamos el futuro. Así como nosotros, hoy en día, Isaías era la voz de Dios en Jerusalén. Hoy en día todos somos profetas y somos la voz de Dios, pero en nuestras ciudades, en nuestras familias y en nuestros lugares donde nosotros vivimos. Vamos a pasar al contexto histórico y arqueológico. Y esto es bien importante porque en muchas ocasiones a nosotros han tratado de desvirtuarnos la Biblia y decir que solamente es un libro de invenciones, es un libro de fantasías, es un libro como cualquier novela, ¿sí? Que quiere inventar historias fantásticas solamente para tener a las personas bajo sumisión y presas del miedo, pero realmente no funciona de esa manera. El mensaje de Isaías, por ejemplo, no lo podemos separar de su contexto histórico en el siglo VIII antes de Cristo, porque Asiria en ese momento dominaba la región bajo reyes como Tiglat-Pileser III, Sargón II y Sennacherib. De hecho, Israel fue víctima del imperio asirio en el año 722 a.C., cuando fue sitiado y fue acabado precisamente por los asirios. Se llevaron a muchos de ellos, muchos asirios llegaron a vivir a Israel. Acuérdense que ya el reino se había partido en dos, estaba la parte del norte, la parte de arriba, que era Israel, y la parte de abajo, la parte del sur, que era Judá. Y ahí es cuando viene el imperio asirio y domina la parte de Israel, pero también viene y le hace un sitio a Jerusalén. Llega, acampa cerca a Jerusalén con la intención de entrar. Sin embargo, el rey Ezequías le pide a Dios que lo libre de este momento difícil, porque obviamente él sabía que no tenía cómo hacerle frente a Siria. Era un imperio, era algo gigantesco, con muchos soldados, con mucha experiencia, y él ya era un pueblo pequeño. Ya se había dividido en dos el reino, ya era un pueblo pequeño, y él sabía que no tenía cómo hacerle frente. Le pide a Dios que le ayude. La Biblia menciona que precisamente fue el ángel de Dios que mató a 185.000 soldados durante la noche, obligando precisamente a este último, al rey Sennacherib, a que se retirara, levantara el sitio y regresara a Nínive y dejara en paz a Judá. Esta fue la primera vez en que Dios salvó, o bueno, no fue la primera, pero sí fue una de las veces en las que Dios salvó precisamente al pueblo judío, pero olvidándose del pueblo de Israel. Ya habíamos visto también en los libros de los reyes que en Israel habían habido 20 reyes, todos ellos habían sido malos, y en Judá hubo 20 reyes y hubo 8 buenos entre esos 20. Uno de esos era Ezequías, fue uno de los reyes buenos.
Y creo que esto nos da también un poco acerca del contexto de Reyes y de por qué Israel cae primero y es gobernado y es apresado y se llevan cautivas a muchas personas y también son mezclados con personas que no eran israelitas, en este caso pues de los asirios, y era precisamente porque todos sus reyes habían sido malos y Dios ya le había dado la espalda a Israel. Sin embargo, todavía estaba pendiente de Judá y como Ezequías era un rey bueno en ese momento, Dios ayuda a Ezequías y ayuda a Judá, lo respalda. Y su ángel mata a 185.000 personas esa noche y se tiene que retirar. Las evidencias arqueológicas que tenemos precisamente y que se han encontrado sobre esta batalla es el prisma de Sennacherib, que fue escrito en el 701 a.C. y que se encuentra actualmente en el Museo Británico. Relata cómo el rey asirio sitió Jerusalén y dice que los tenía como un pájaro enjaulado. Sin embargo, el libro de Isaías, en el capítulo 36 y 37, narra cómo es el ángel de Dios el que, sí, efectivamente, Jerusalén o Judá estaba encerrado, no sabían cómo actuar, pero no dicen, o el prisma de Sennacherib no dice que murieron 185.000 soldados de una manera inexplicable, porque fue un ángel el que los asesinó durante la noche y ellos tuvieron que huir como perritos con el rabo entre las patas. Eso sí no lo dice el prisma de Sennacherib. Sin embargo, la Biblia sí nos menciona esta parte. Entonces tenemos como un consenso entre Sennacherib y el profeta Isaías que ellos llegaron a atacar y se tuvieron que retirar. Sennacherib dice que solamente huyeron, porque no huyeron, perdón, sino que se retiraron porque no querían atacarlos. Sin embargo, el profeta Isaías nos dice que ellos fueron derrotados por Jehová directamente, por su ángel directamente. También tenemos el túnel de Siloé y su inscripción, que fueron hallados en Jerusalén y confirman obras hidráulicas de Ezequías, del rey Ezequías, que aparecen en segundo libro de Reyes, en el capítulo 20, versículo 20, para resistir el asedio de este rey Sennacherib precisamente. En 2018, hace muy poco, se halló un sello que lleva el nombre Isaías el profeta, que data del siglo 8 antes de Cristo. Y en el hallazgo arqueológico bíblico más importante de la historia, el rollo de Isaías en las cuevas de Qumran, que fue copiado hacia el siglo segundo antes de Cristo, es casi idéntico al texto masorético que tenemos actualmente, que es testimonio de la fidelidad con la que se transmitió el mensaje. De que el contexto histórico, también la arqueología bíblica nos confirma muchas cosas y esto nos da tranquilidad a nosotros porque sabemos que las escrituras que tenemos actualmente no son mentiras. Tenemos entonces, ahora sí, entramos al bosquejo del libro, que como les decía anteriormente, el libro está partido en tres partes, tres grandes partes, del 1 al 39, juicio y advertencia en la época de Asiria, el proto-Isaías o primer Isaías, el que escribió el profeta Isaías, capítulo 40 al 55, consuelo y restauración, la época exílica, o Deutero Isaías o segundo Isaías, ya es en el exilio, probablemente de la escuela del profeta Isaías. El capítulo 55 al 66, el trito Isaías o tercer Isaías, es la esperanza universal en la época post-exílica y también, obviamente, vendría siendo parte de la escuela profética que escribió esa tercera parte. Ahora sí entramos directamente al libro, capítulos 1 al 12. Del capítulo 1 al 5 se nos habla sobre Jerusalén, la idolatría y la injusticia. Isaías abre con una acusación. Él dice, capítulo 1, versículo 2, dice, oíd cielos y escucha tu tierra. Entonces Jerusalén es presentada como si fuese una ciudad rebelde. Ella es llena de idolatría, está llena de injusticia. Dios detesta su culto vacío porque no está acompañado de justicia social. Dice el 1.17, capítulo 1, versículo 17, dice, aprended a hacer el bien, buscad la justicia y socorred al oprimido. Muy parecido a lo que nos sucede hoy en día, donde hay iglesias o personas, o muchos de nosotros, quizás solamente vamos a la iglesia a adorar, pero de manera vacía, de manera hueca, porque quizás no tenemos lo que Dios pide que tengamos, no tenemos lo que Dios exige de nosotros, lo que Dios demanda de nosotros, que es principalmente el amor hacia los demás, que, que sea socorrer al oprimido, buscar la justicia, aprender a hacer el bien, como dice el versículo 17. En el capítulo 6 y 7 nosotros vemos la visión del trono de Dios. Y aquí hay como un punto de inflexión. Isaías tiene la visión del trono de Dios. Él ve al Señor, él lo ve alto y sublime, como dice el himno, ¿cierto? Él lo ve alto y sublime, rodeado de serafines que claman santo, santo, santo es Yahvé Sebaot. Quizás usted me va a preguntar y me va a decir por qué Yahvé y no Jehová. Quizás eso es un tema de discusión para otro momento. Solamente quiero decirle que aunque nosotros nos referimos mucho como Jehová, en hebreo el que más se acerca es Yahvé. Realmente quizás es una pronunciación más acertada Yahvé que Jehová. Sin embargo, nos salimos del tema, ¿cierto? Este no era el tema. Entonces, dice que está rodeado de serafines que claman santo, 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 es Yahvé Sebaot. Entonces, en este momento, Isaías se reconoce como un pecador y se da cuenta que él no es digno de darle alabanza a Dios porque
obviamente somos seres pecadores y Él es totalmente puro. Y quienes le están dando la alabanza, que son estos serafines, también son puros, entonces están dedicados exclusivamente a eso. Entonces, como Él se reconoce como un pecador, hay un carbón encendido que purifica sus labios para que Él pueda glorificar el nombre de Dios también. Desde ese momento, Isaías se convierte en el mensajero del Dios que es santo, santo, santo. Entonces el profeta es enviado, perdón, es purificado, primero es purificado y después es enviado. Es muy similar a lo que nos pasa actualmente a nosotros. Nosotros primero no somos dignos, pero a través del bautismo somos purificados y posteriormente somos enviados para hablar acerca de Dios, para llevar ese mensaje a otras personas. Después vemos en los capítulos 7 al 12 y habla de el Emanuel y el retoño de Isaí, que es la esperanza mesiánica. Entonces, aquí Isaías va y confronta al rey Acaz, que era el rey que estaba en ese momento, que no confía en Dios ante la amenaza siria, sino que él está planificando en sus propias fuerzas, ¿cierto? Entonces allí surge la profecía de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros, que posteriormente algunas personas nos preguntan por qué Emanuel si se llama Jesús. Bueno, no tiene nada que ver con el nombre, sencillamente es una profecía, pero ya después pues obviamente se utilizan otras cosas, ¿no? El nombre Emanuel, que quiere decir, o sea, si ustedes quieren lo podemos desbaratar, que sería im en hebreo, sería con, nu es nosotros y él es Dios. Entonces, Immanuel sería Dios con nosotros. No quiere decir que a Jesús le hubieran tenido que poner Emmanuel o Emanuel, solamente quiere decir que era una manera en la que Dios iba a estar en medio del pueblo a través de esta persona que posteriormente se llamó Jesús y que vino siendo nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, viene la profecía del Immanuel o del Dios con nosotros, que anuncia tanto juicio como esperanza, porque ese Dios con nosotros no solamente es esperanza, también es juicio, porque hay que reconsiderar el camino, hay que arreglar nuestra forma de caminar, pero no solamente es juicio, también es esperanza, porque a través de su venida Él va a traer esperanza para el justo, para el oprimido y para el caído. En los capítulos 9 al 11 se desarrolla la figura del retoño del tronco de Isaí, el retoño de Isaí, es decir, que Isaí, papá de David, quiere decir que el Emanuel, o que este Mesías, o este Mashiach en hebreo, tendría que salir de la vida, perdón, de la vida no, sino de la familia de David. Un descendiente lleno del Espíritu de Dios que traerá paz y justicia, es decir, una alusión mesiánica. Sí o sí, esto es una profecía mesiánica y asimismo lo estaban entendiendo en ese momento. Solo que ellos entienden, obviamente, están pasando por un momento de dificultad, están teniendo guerras, están teniendo momentos de opresión de parte de otros pueblos. Les dicen que se les va a enviar un salvador que va a provenir de la familia de David, que fue el primer rey, que fue un rey guerrero que libró al pueblo a punta de espada. Y obviamente ellos van a esperar que un descendiente de David sea otro guerrero que a punta de espada y ejército los libere de la opresión. Ahí fue donde ellos malentendieron el mensaje. Capítulos 13 al 27 es el juicio sobre las naciones. Aquí Isaías está ampliando la visión, no solo juzga a Judá, sino a todas las naciones. Babilonia, Moab, Egipto, Asiria, todas ellas son denunciadas por su orgullo y por su opresión hacia las demás naciones. Ahí vemos como en el capítulo 14 aparece una figura poética, que el rey de Babilonia quiso elevarse por encima de las estrellas de Dios, es símbolo de orgullo humano, y será abatido. Es lo que dice el profeta Isaías. Y en los capítulos 24 al 27 vemos como esta, este mensaje de Isaías forma como una especie de pequeña apocalipsis. No es un apocalipsis, pero forma como una especie de apocalipsis, porque el mundo entero es purificado, ¿cierto? Entonces tenemos la destrucción de la ciudad rebelde, ¿sí? Después surgimiento de una nueva Jerusalén y después viene una victoria final de Dios. Si ustedes se ponen a pensar, es muy similar al mensaje que tiene el libro de Apocalipsis. Ya hemos hablado acerca de la literatura apocalíptica un poco. Y cuando veamos Daniel vamos a ver un poco más acerca de la literatura apocalíptica, pero en sí, la literatura apocalíptica era como hablar a estos pueblos o a estas personas que estaban siendo oprimidas, que tenían alguna necesidad, que estaban pasando por momentos difíciles porque otras personas los habían puesto en un momento de riesgo, en un momento incómodo, y les dicen no tomen la venganza con su propia mano. No se desquiten ni le hagan daño a nadie. Déjenselo todo a Dios porque Dios va a destruir al rebelde, les va a dar una nueva vida y al final Dios va a tener una victoria y todos los justos van a poder vivir en paz. Más o menos de eso se trata en parte la literatura apocalíptica. Entonces el mundo entero es purificado y se anuncia la victoria final de Dios sobre la muerte y el surgimiento de una nueva Jerusalén. Capítulos 28 al 39. Los líderes confían en Egipto y no en Yahvé. Entonces, ya habíamos hablado posteriormente sobre el año 722, donde Sennacherib llega y se apodera de Israel, pero también sitia a Jerusalén. Eso lo hablamos en la introducción de la clase. Estos líderes
empiezan a hacer alianzas político-militares con Egipto en lugar de hablar con Dios para que sea Dios el que los proteja, no, sino que ellos hacen es alianzas precisamente con Egipto. Ellos creen que entre hombres se van a poder liberar y hablan con Egipto para que Egipto los proteja. A esto, obviamente, Isaías los llama borrachos de poder y les advierte que su estrategia los va a destruir. Y el profeta les repite que la seguridad de Judá no depende de pactos políticos, sino de su pacto con Dios. Por eso Isaías les dice, vuestra alianza con la muerte será anulada. Ahí más adelante, en los capítulos 36 al 39, se relata cómo Sennacherib, el rey de Asiria, invade Judá, Ezequías ora, y Dios responde milagrosamente enviando su ángel a que mate 185.000 soldados durante una noche, y así Sennacherib, con todo su ejército asirio, se tienen que retirar a Nínive, y ya no hacen ninguna invasión en Jerusalén, fueron derrotados. Eso ya lo hablamos ahorita con lo del prisma de Sennacherib, para no ampliarlo un poco más, pero aparece en estos capítulos. Pero miren cómo al principio ellos tratan de hacer una alianza con los egipcios, para que los protejan, ¿sí? Isaías los regaña, Isaías los reprende y les dice que no es con los egipcios con quien deben hacer un pacto, sino que es con Dios. Ezequías cae en cuenta y al ver el momento o la desesperación en la que él cae, cuando ve a los asirios llegar, imagínense, si el ángel mató 185.000 soldados, ¿cuántos asirios debieron haber llegado? Debieron haber llegado al menos 300.000. Yo creo que llegaron muchos, muchísimos. Si usted ve que le llegan 300.000 hombres y usted está en Jerusalén, que ya es una ciudad o un pueblo pequeño, porque ya el reino estaba dividido, no tienen el mismo poder militar, ni el mismo poder político, ni el mismo dinero, obviamente quizás entró en desesperación y esa desesperación lo llevó a acudir a Dios en oración. Dios escuchó su oración y los liberó de la mano de Sennacherib, el rey asirio. Sin embargo, Ezequías vuelve y comete un error, y es que muestra sus tesoros a Babilonia. Entonces él llama al rey de Babilonia, el rey de Babilonia llega y trata de hacer una nueva alianza con el rey de Babilonia, así como intentaron hacerlo con el de Egipto. Intenta hacer una nueva alianza con el rey de Babilonia y le muestra el templo, le muestra sus tesoros, le muestra las cosas que ellos tienen en ese momento de lo que se sentían orgullosos, pero aquí con esto yo quiero que se entienda que no solamente está mostrando tesoros, sino que está tratando de hacer un negocio, está tratando de cerrar un pacto, está tratando de impresionar a otro ser humano para recibir un favor de parte de ese ser humano o una protección en este caso, cuando él ya sabía que solamente orando y acercándose a Dios iba a recibir esa protección sin necesidad de estar mostrando tesoros. Y allí es el anuncio del exilio. En los capítulos 40 al 55, esto ya sería el Deutero Isaías o segundo Isaías, ya estamos en el exilio. Miren cómo en esta diapositiva pasada se anuncia el exilio en el capítulo 39 y ya en el capítulo 40 estamos en el exilio. Y dice, consolad a mi pueblo, consolad a mi pueblo. Con un tono distinto, esta parte abre diciendo, consolad a mi pueblo. El exilio ya terminó y Dios promete restauración. Entonces aparece una figura central, el siervo de Yahvé o el siervo de Jehová. Este es un personaje misterioso que va a representar tanto a Israel, a la parte fiel de Israel, como a un individuo escogido. Hay unos cánticos llamados los cánticos del siervo, que están en el capítulo 49, 42, 49, 50, 52 y 53. El 53 es muy conocido por ser el siervo sufriente, ¿sí? Este se describe un siervo como aquel que sufre por los pecados del pueblo, que es herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados o por nuestras iniquidades. Por su llaga fuimos curados, dice también. Eso es una esperanza para Israel, pero no solo para Israel, sino también para las naciones. Se considera una de las profecías más claras del Mesías sufriente que redime mediante su sacrificio. Se cree que esta es el capítulo o la puerta principal de entrada en el Antiguo Testamento a la profecía mesiánica. Capítulos 56 al 66, aquí ya tenemos el trito Isaías o el tercer Isaías, y nos habla de restauración y nueva creación. Mire cómo en el primer Isaías nos habla acerca de la rebelión del pueblo, en el segundo Isaías nos está hablando acerca del consuelo y la futura redención, pero en el capítulo 56 y 66 ya está la redención y la nueva creación. Aquí lo más importante de todo es que todos los pueblos son invitados. Aquí ya se abrió la casa para todos. Mi casa será llamada casa de oración. ¿Para quiénes? Para todos, como dice la diapositiva. No para unos, no para judíos, no para israelitas. Antes estaba todo solamente ordenado para ellos. A partir de este momento, la invitación es para todas las naciones del mundo. Dice Isaías capítulo 65, 17 al 66, 22, cielos nuevos y tierra nueva. Nos está hablando de cosas que son nuevas, que se van a hacer nuevas, donde la justicia va a morar para siempre. Los siervos fieles heredan la nueva Jerusalén y la justicia y la paz será universal. Aquí culmina la historia. Los siervos de Dios van a heredar la nueva Jerusalén mientras que los impíos se quedan afuera y es una visión universal, misionera y escatológica.
Los principales temas teológicos de este libro: la santidad de Dios, que esas palabras o esas létricas raras ahí en hebreo dice Kadosh, que quiere decir santidad de Dios. Es el principal tema teológico, es el centro del mensaje, porque Dios es santo, recuerden, santo, 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 distinto y moralmente perfecto. Él no tiene ningún tipo de imperfección. Nosotros podemos tener santidad, pero también podemos tener pecado. Él solo es santo porque Él no tiene ningún tipo de pecado. También hay un juicio divino. No es un castigo caprichoso de parte de Dios, sino que es consecuencia de nuestro propio pecado. No es que Dios quiera castigar, no es que Dios se levante de mal genio en un momento y diga voy a castigar, sino que Él está constantemente viendo nuestro pecado y nuestra iniquidad y tiene que castigarlo, así como lo hace usted con sus hijos, así como lo hace usted con su mascota. Si hay algo que se hace mal, se castiga para que esa persona o ese ser aprenda y no lo vuelva a hacer. La justicia social. La verdadera adoración se mide por el trato al necesitado. ¿De qué me sirve a mí estar metido en una iglesia cada 8 días, todos los miércoles, todos los martes, todos los sábados, ir al grupo de jóvenes, al de damas, al de varones, ser predicador, ser misionero, ser un maestro de la Biblia? ¿De qué me sirve a mí leer libros, aprendérmelos, saberme textos bíblicos, si cuando realmente necesito tratar a la gente, ni siquiera sé tratarlos? Los humillo, los maltrato, soy arrogante, no los tengo preferencias por algunos. Este hermano tiene más dinero, entonces voy a tener preferencia por este que este es más pobre. Eh, Aquí es donde realmente está la verdadera adoración. Cuando nosotros adoramos, adoramos al Padre. Y el Padre hace que nosotros tengamos una excelente relación con todos, absolutamente con todos, independientemente de sus gustos, de sus diferencias, de sus falencias. Por ejemplo, en mi caso, a mí me cuesta mucho las personas que son como lenticas, que no las cogen así al brinco, que no las cogen rápido, sino que se demoran en cogerlas, pero yo tengo que tener paciencia con esas personas. Me irritan, pero no los puedo hacer sentir mal. Si yo hago sentir mal a una persona de estas, no estoy haciendo una verdadera adoración, sino que estoy solamente adorando de dientes para afuera, y realmente pues eso no llega al corazón de Dios. La fidelidad del pacto. Israel falló, pero Dios sigue siendo fiel. Aunque uno falle, Dios no falla. Aunque usted peca a diario, Dios no lo deja. Aunque yo peque a diario, Dios no me suelta. Todos seguimos agarrados de la mano de Dios hasta que querramos. Cuando nos suelta Dios, cuando realmente yo ya no quiero. Y cuando yo lo quiero soltar y le digo, no te necesito en mi vida. Pero si yo le digo, te necesito, y efectivamente, porque cada día peco y cada día me doy cuenta que cada día necesito más a Dios, le digo, Señor, no me sueltes porque yo te necesito a ti. Él no me va a soltar porque efectivamente Él sabe que lo necesito y no me va a soltar porque yo se lo estoy pidiendo. El universalismo, la salvación para todas las naciones. Creo que este es uno de los temas, especialmente para nosotros, que somos gentiles o que somos considerados como gentiles de esa época. El universalismo es quizás uno de los temas más importantes para nosotros, porque es que se abre la puerta de salvación a todas las naciones, cumpliendo la promesa que le fue hecha a Abraham allá en el Génesis. ¿Recuerdan cuando tuvimos nuestra primer clase, bueno, ya fue nuestra segunda clase de Génesis, cuando hablábamos de la promesa hecha a Abraham, que a Abraham se le había hecho una promesa y era que su descendencia iba a ser como las estrellas de los cielos o como la arena de la playa? O sea, que iba a ser incontable. Y que él solamente tuvo un hijo y empezamos a ver todo lo que él sufrió porque tenía que matar a ese hijo. Después Dios le dice que no. Y bueno, todas las cosas y todas las situaciones que pasaron en ese momento con Abraham, hoy en día lo vemos reflejado, o a partir de ese momento lo vemos reflejado en cómo Dios abre la puerta de salvación para todas las naciones. Por eso el libro de Hebreos habla precisamente de que Abraham es el padre de la fe. Y nosotros, como somos hijos de fe, vendríamos siendo hijos de Abraham. El mensaje central de nuestro libro es precisamente la santidad de Dios. Dios es santo, es justo y es misericordioso. Isaías nos muestra que la santidad y la justicia de Dios no se oponen a su amor y misericordia, sino que expresan plenamente precisamente en ellas, en el amor y en la misericordia de Dios. El juicio prepara el camino para la redención y el dolor abre paso a la gloria. Por eso muchas personas llaman a este libro el Evangelio del Antiguo Testamento. La palabra clave es santo. Es la palabra más repetida y la más central de todo el libro. Define el carácter de Dios, o sea, Kadosh. Une todos los temas: justicia, pureza, amor y restauración. Define a Dios como el Santo de Israel, el Kedosh Yisrael. Ese título es usado 25 veces en Isaías y casi que exclusivamente en ese libro. Toda la teología de Isaías puede resumirse en esa palabra, en la palabra Kadosh. Porque así dice: el alto y el sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es santo. Yo habito en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu.
Ya para terminar, el libro de Isaías es el libro más citado del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es citado más de 60 veces, tanto por los apóstoles como por Jesús, como por los escritores del Nuevo Testamento. El rollo de Isaías, de Qumran, es casi idéntico al del texto moderno, ya lo habíamos dicho inicialmente, y los serafines de Isaías 6 aparecen solamente en Isaías. En Qumran, Isaías era el libro más copiado, era el que más copiaban. De hecho, por eso es el que es más veces citado, porque quizás era el libro que más utilizaban ellos en su momento. Si nosotros vemos la composición del libro de Isaías, Isaías es como una pequeña Biblia. Si ustedes se dan cuenta, es como una mini Biblia, porque está como el Génesis, la entrada del pecado en el mundo, ¿cierto? Es igual a la caída o al pecado, la caída o el pecado del hombre en Adán y Eva, en Génesis, es como la caída o el pecado del hombre empezando Isaías, pero después viene una redención como la llegada de Jesucristo, aquí mismo se hace el anuncio precisamente de la llegada del Mesías, y después finalizan el Apocalipsis con los cielos nuevos y la tierra nueva, un nuevo Jerusalén y un Dios que está gobernando sobre todo el mundo. Igualmente pasa en Isaías también con la visión de la nueva Jerusalén, con Dios gobernando todo el mundo. Por eso también se cree que Isaías es como una pequeña Biblia. Bueno, esto fue todo por Isaías, mis hermanos, que Dios los bendiga. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima clase entonces con el libro de Jeremías. Si tienen alguna duda, pregunta o aclaración, ya saben que la podemos poner quizás en la cajita de los comentarios o personalmente aquí en la iglesia. Que Dios los bendiga. Un abrazo.